Nos ha llegado el momento de hablar de uno de los filósofos más interesantes de la filosofía griega, el señor Parménides de Elea, que vino a cambiarlo todo. Cuando a mí me toca enseñar Parménides a mis estudiantes, yo comienzo con una pregunta sencilla. ¿Qué es la nada? Así mismo como ustedes se han quedado silenciosos, se quedan los estudiantes, porque puedan contestar, la nada es lo que había antes que ya no está, un espacio vacío entre dos cosas, un espacio lleno de aire. Pero es que realmente la nada no existe. Y vamos a cogerlo por parte. Parménides decía que el ser es y la nada no es. Esa era su frase favorita, esa era su frase principal. ¿Cómo es eso de que el ser es y la nada no es? Bueno, Parménides habla de esto hace 2000 años. En el siglo XX, un filósofo alemán llamado Martin Heidegger va a retomar este tema de una manera magistral, se los recomiendo, eventualmente llegaremos ahí. Mientras tanto nos quedamos con Parménides. Lo que Parménides decía es que la nada no puede existir, porque la nada, cuando decimos que es nada, es que falta todo. No podemos decir la nada es un espacio vacío, porque un espacio vacío está lleno de aire, o sea, no está lleno de nada. Es un poco complejo. Lo que Parménides decía es que la nada no puede ser, no es un es. O sea, es imposible su existencia. Porque cuando existe, y aquí es que va el tema que a los estudiantes los vuelve locos, como yo digo, cuando existe, deja de ser nada, se convierte en algo. Y aunque es un tema metafísico que podríamos darle mucho conversación, vamos a mantenernos un poquito más en lo práctico. Parménides decía que si la nada no existe, entre un objeto y otro no puede haber entonces un espacio de nada, porque la nada no existe. Por lo tanto, los objetos son parte de un continuo o un eterno ser que existe desde siempre. Porque también si decimos que antes no existía, pero ahora existe, pues entonces tenemos que decir que había antes. Y la gente va a decir, antes había nada. Y la nada no puede ser. O sea que siempre ha existido la existencia, como quieran llamarle, o el objeto, o la sustancia, o la realidad. Eso otros filósofos más adelante se encargarán de definirlo. Pero Parménides estaba tocando aquí unas puertas bien interesantes. Primero que todo, le estaba dando por encima del coco, como decimos acá en Puerto Rico, al señor Heráclito, que decía que todo es cambio, que lo que ahora es de una forma, mañana es de otra, que lo que ayer fue ya no es hoy y mañana no será tampoco. No. Parménides choca de frente con eso y va a decir, no, nada cambia. Porque admitir que todo cambia es admitir que esto que es hoy, ayer no era. Y entonces tenemos que decir, pues ayer ¿qué era? ¿Era nada? No puede ser nada porque la nada no existe. Recuerden, el ser es y la nada sencillamente no es. ¿Que es enredado? ¿Que es complicado? Sí, pero que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Porque es que la nada, cuando la mencionamos, cuando la creamos, cuando la definimos y la significamos, es precisamente porque queremos significar que no es. Para entender esto un poco más a fondo habría que entrar en otros filósofos, sobre todo, como les dije, Heidegger, que ya es el siglo XX, llegaremos a él eventualmente. Pero realmente la pregunta que nos sale con este tema de Parménides y de la diferencia que tenía con Heráclito y lo que esto va a representar para los filósofos que vienen después, sobre todo en Sócrates, que es uno de los filósofos que se encarga o que se enfoca más en lo que es la filosofía del ser, a diferencia de Platón, que va a hablar más de lo que es la realidad, ¿no? La influencia de Parménides en los filósofos que van a venir es enorme. Cuando tú lo ves comparado con otros filósofos que se explicaban o se esmeraban o se esforzaban por explicar los orígenes del universo, allá donde hay otros explicando que si es agua, que si es viento, que si es fuego, que si es el cambio, Parménides lo que va a decir es que lo que es siempre ha sido. Dos preguntas muy importantes salen de esta discusión y yo quiero dejarlo con ellas, a ustedes con ellas en este video. La primera de ellas, que tiene que ver con Parménides, es lo siguiente. Si el ser siempre ha sido eterno, antes no podemos decir que no había nada, porque si decimos que había nada, quiere decir que la nada fue y la nada no es, según el principio de Parménides. Si todo es parte de un eterno que no cambia, que no evoluciona, ¿verdad? Quiere esto decir que todos en realidad somos uno, pertenecemos a un mismo elemento universal. Muy interesante, pero muy interesante. Y la segunda pregunta con la que los quiero dejar es, si el ser es, vamos a dejarlo de la nada no es, si el ser realmente es, ¿qué significa entonces ser? Una pregunta que van a retomar muchos filósofos en el camino. Vamos a ver si la vamos contestando.
Pásenla bien.